chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver un nuevo capítulo en el curso de física y este va a ser la estática. Y justamente la estática va a estudiar estos fenómenos que nosotros podemos observar acá de los cuerpos en equilibrio, ¿no? ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy, así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir lo que es la estática, viene a ser una rama de la mecánica cuyo objetivo va a ser analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas y estas fuerzas a su vez tienen que actuar sobre un cuerpo o sobre un sistema y justamente la condición va a ser de equilibrio, ¿no? Para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio. Bien, pero acá introducimos un concepto nuevo que viene a ser la fuerza y nos preguntamos ¿qué es una fuerza? Pues bien, el concepto de fuerza nos da más que todo una descripción cualitativa entre la interacción de dos cuerpos o de un cuerpo y también puede ser con su entorno. Como sabemos, la fuerza viene a ser una magnitud física vectorial. Ya en el tema de vectores nosotros los analizamos y para definirlos completamente nosotros necesitamos su dirección de acción y su magnitud o su intensidad para que quede completamente definido. Bien, la fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional al Newton, pues gracias a Isaac Newton fue uno de los primeros en justamente definir a las fuerzas. Y en el universo nosotros vamos a tener cuatro fuerzas fundamentales conocidas como fuerzas de campo. Vamos a tener a la gravedad, a la fuerza electromagnética, a la fuerza nuclear débil, que va a ser aquella que se va a aparecer cuando haya una desintegración de un núcleo atómico, y también vamos a tener a la fuerza nuclear fuerte, que va a ser la encargada de mantener unidos a los neutrones y los protones en el núcleo del átomo. Pero hoy en día nos vamos a centrar más que todo en las fuerzas en las cuales nosotros estamos un poco más familiarizados, y entre ellas vamos a tener el peso, ¿no? Justamente gracias al peso es que nosotros nos podemos mantener pegados a la Tierra, o mejor dicho, gracias a la gravedad es que nosotros tenemos peso. Es muy común confundir al peso con la masa, pero ahorita vamos a ver una diferencia. Por ejemplo, este astronauta, su masa en la Tierra viene a ser de 120 kilogramos. Pero su peso, que viene a ser una fuerza en sí, es el producto de su masa por la gravedad. Masa por la aceleración de la gravedad, para ser más específicos. Si nosotros consideramos su masa como 120 y la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces el peso de este astronauta será de 1200 newtons. Pero ¿qué pasa si nos trasladamos a otro cuerpo? Por ejemplo, puede ser la Luna. Entonces la masa de este astronauta va a ser constante, va a ser la misma, 120 kilogramos, pero su peso va a variar debido a que la atracción gravitacional de la Luna, o mejor dicho, la aceleración de la gravedad en la Luna es mucho menor, casi un sexto de la gravedad de la Tierra, ¿no? Y es por eso que el peso del astronauta es de 200 newtons. Bien, ¿qué más? Otra fuerza importante viene a ser la fuerza normal, que va a ser ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. Ni bien tú toques una pared o ni bien tú te sientas en tu silla o en tu asiento, ya automáticamente la fuerza normal es la que aparece, ¿no? Y justamente la fuerza normal es una fuerza perpendicular, ¿no? Entrando siempre al cuerpo. Perpendicular entrando al cuerpo, no importa cuál sea la posición, si está inclinado, boca abajo, la normal va a ser siempre perpendicular entrando al cuerpo. En cambio, la fuerza del peso es desde su centro de gravedad hacia el centro de la Tierra, se podría decir, ¿no? También en forma perpendicular. En esta manera lo podemos expresar así, o cuando esté en un plano inclinado también va a estar perpendicular yendo al centro de gravedad de la Tierra. ¿Qué más? Otra fuerza importante viene a ser la fuerza de tensión, en la cual se va a presentar tanto en sogas, hilos, cuerdas, cables, etcétera, ¿no? Y en los cuales nosotros tengamos que justamente estirar, y se va a graficar saliendo del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a dos niños jalando una cuerda, y uno va a ejercer una fuerza tanto hacia la izquierda y otro va a ejercer una fuerza hacia la derecha, ¿no? La fuerza que ella ejerce va a ser justamente esta de acá, y la fuerza que él ejerce va a ser justamente hacia la izquierda, ¿no? Nosotros tenemos que realizar un corte imaginario en la cuerda, y justamente este vector también va a apuntar a la línea de corte, ¿no? Nosotros lo representamos de esta manera debido a que las fuerzas son concurrentes en este punto de acá. Bien,
para ello nosotros ya estamos aplicando algo que es importante también conocer, que viene a ser el diagrama de cuerpo libre o su abreviatura el DLC, que viene a ser la representación gráfica mediante vectores. Por eso es importante el tema de vectores para estudiar este tema, que de todas las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo. Y para ello nosotros les damos acá algunos consejos, ¿no? El primero es aislar imaginariamente el cuerpo de todo sistema. Entonces el cuerpo en cuestión al cual nosotros vamos a estudiar lo tenemos como que separar de la realidad un rato y analizarlo individualmente. Número 2. Nos tenemos que graficar la fuerza gravitatoria mediante un vector vertical hacia abajo, justo lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Este vector vertical hacia abajo nos indica la fuerza gravitatoria multiplicado por la masa, ¿no? Que viene a ser justamente el peso. Y número 3, si hay contacto con superficies, tenemos que graficar la fuerza de la reacción normal, que viene a ser la fuerza de acá. La fuerza normal, como les digo, siempre es perpendicular entrando al cuerpo, ¿no? Bien, en este ejemplo vamos a ver ya más detalladamente lo que estuvimos explicando. Nos dice, veamos el siguiente ejemplo, a un cuerpo apoyado y también está suspendido. ¿Qué fuerzas actuarán sobre este cuerpo? Eso es lo primero que lo tenemos que preguntar. Entonces vamos a seguir los pasos que estuvimos analizando. Nosotros entonces aislamos imaginariamente el cuerpo, ya lo separamos de todo lo que puede estar interfiriendo en él, ¿no? Y luego graficamos las fuerzas que se actúan sobre el cuerpo. En este caso, en el cuerpo está en contacto con el piso, así que automáticamente va a aparecer la fuerza de reacción normal, o Rn. También este cuerpo va a tener un peso, va a tener una masa, y por tanto va a tener una fuerza gravitatoria, que va a ser siempre perpendicular hacia abajo. Y por último también, debido a que está sujetado por una cuerda, entonces tenemos que graficar la tensión, ¿no? Donde estamos con la fuerza gravitatoria, la número 2 viene a ser la reacción normal perpendicular entrando al cuerpo formando 90 grados, y la fuerza de tensión. Bien, ya tenemos las tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien, entonces para nosotros estudiar más, o mejor dicho, entrar más en contexto al tema de estática, nosotros tenemos que tener en cuenta la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué nos dice la condición de equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas que afectan a un cuerpo es igual a 0, ¿no? Este simbolito, por si no lo conocían, viene a ser sumatorio, que indica la suma de todas las fuerzas que van a actuar justamente sobre un objeto, de repente sobre un cuerpo, etcétera, ¿no? Y toda esa sumatoria, todas esas fuerzas se van a cancelar y van a dar justamente 0, ¿no? También lo podemos expresar del siguiente modo, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta. En el eje horizontal, en el eje X, en el plano cartesiano, nos imaginamos que estamos en el plano cartesiano y la sumatoria de fuerzas justamente en el eje X va a ser igual a 0. Y en el eje vertical, en el eje Y, si también ubicándonos en el plano cartesiano, las fuerzas que actúan en el eje Y van a ser 0. Y es gracias a esta condición de equilibrio que los cuerpos están estáticos y tenemos un montón de casualidades, ¿no? Por ejemplo, este elefante, ¿no? Todos, bueno, aunque parezca un dibujo, se puede dar el caso de que un elefante se pueda balancear sobre una cuerda si es que se cumple esta primera condición de equilibrio, si es que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, bastante importante. Bien, como siguiente punto vamos a ver también a la polea, que viene a ser una máquina simple que sirve para transmitir y cambiar la dirección de las fuerzas, ¿no? Justamente una pequeña observación. Si se trata de una rueda maciza y acanalada en su borde, acanalada quiere decir que justamente tiene un canal por donde va a pasar la cuerda, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los tipos de polea. Vamos a tener el más usual, viene a ser una polea fija, que va a ser la que está anclada a un soporte, justamente el de acá, y va a permitir aplicar la fuerza en una dirección más conveniente. Por ejemplo, este bloque pesa 50 newtons. Ojo con ese término, pesa. Te estoy diciendo, cuando se dice pesa, automáticamente fuerza, y automáticamente se nos tiene que venir a la mente la palabra newton también. Si yo digo masa, está en kilogramos, pero si yo digo pesa o peso, está en newtons. Bien, entonces el peso de este bloque es de 50 newtons. Si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, de esta de acá, también viene a ser 50 newtons. Yo puedo girar en cualquier dirección, y la fuerza que yo tengo que aplicar para que este bloque esté en equilibrio tiene que ser igual a 50 newtons. Si quiero que se mueva, ya ese es otro tema. No, pero como quiero que esté en equilibrio, voy a aplicar
siempre la misma fuerza. Ojo. Bien, la segundo tipo de polea viene a ser la polea móvil, la cual va a estar fijada a la carga, y esta generalmente va a permitir disminuir el esfuerzo requerido para levantar una carga, ¿no? Y esto es bastante usual verlo cuando hacen una construcción de una casa, por ejemplo. No nos habrán dado cuenta de repente que ven al maestro de obras cargar peso desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? Y eso lo hace gracias a la polea, a una polea móvil que justamente permite disminuir el esfuerzo cuando se levanta un objeto, ¿no? En este caso la polea tiene cargada con 50 newtons y ya el peso se ve distribuido, ¿no? Pues ya no es necesario aplicar de repente los 50 newtons, ahora aplicas 25 newtons para que se mueva este bloque de acá. Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios para poder entrar más en contexto y en conocimiento. Bien, nos piden en el primer ejercicio, nos dice graficar y calcular el peso del bloque. Vamos a considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, nuestro bloque a considerar viene a ser este bloque rojito. Su masa es de 3 kilogramos y la gravedad viene a ser justamente vertical hacia abajo. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es graficar el peso, ¿no? Y justamente acá está ya graficado. Se representa con una flecha que está apuntando desde el centro de masas del cuerpo hacia abajo. Entonces vamos a proceder. Como nos piden el peso, solamente el peso, nosotros sabemos que la fuerza de gravedad, o el peso también conocido, es la masa por la gravedad. Entonces simplemente nos queda reemplazar los datos. Ya tenemos la masa del objeto y también tenemos la aceleración de gravedad. Entonces viene a ser 3 por 10 nos da 30 newtons, ¿no? Acá lo voy a corregir, esto es con kilogramos. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden calcular el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Que viene a ser esta acá, no, esta esferita está sujeta con una cuerda y la masa de la esfera es de 8.2 kilogramos. Entonces vamos a ver cómo podemos resolverlo. Para ello yo considero a este objeto como un objeto puntual, ¿no? Quiere decir que no me interesa mucho sus dimensiones, solo quiero considerar las fuerzas. Y este es justamente el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Dibujamos la fuerza de gravedad. Como esta esfera no está directamente en contacto con el techo de acá, sino se lo está mediante una cuerda, esta cuerda tiene una tensión, ¿no? Y justamente lo grafico acá. Entonces vemos que en el eje Y las fuerzas se van a cancelar, ¿no? Y para que justamente esté en equilibrio se tiene que cumplir la condición de equilibrio. Acá ya hallamos primero la fuerza de gravedad o el peso, que viene a ser la masa por la gravedad. Simplemente 8,2 por 10 nos da 82 newtons. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos que cumplir la condición de equilibrio, ¿no? Que todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Pues bien, sumamos las fuerzas. Esto es bastante importante, la consideración de los signos también. Cuando estemos yendo hacia arriba va a ser positivo. Las fuerzas que van a estar que estén hacia arriba están en sentido positivo. Y las fuerzas que están hacia abajo van a estar en sentido negativo. Lo mismo pasa con las fuerzas que están yendo hacia la derecha, van a ser consideradas como positivo. Y las fuerzas que están yendo hacia la izquierda como signo negativo. Tal cual como lo hicimos en vectores. Se cumple lo mismo. Entonces tenemos T, que es positivo, la tensión que es hacia arriba es positivo y el peso que es hacia abajo viene a ser negativo. Entonces sería T menos 82, lo igualamos a 0. Entonces nos daría la tensión, mandando 82 al otro miembro como sumando, nos daría la tensión igual a 82 newtons. Bien, vamos por un tercer ejercicio. Nos piden graficar el diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque. A ver, vamos a ver cuál bloque es. Viene a ser justamente esta esfera azul, en la cual va a estar en contacto con dos paredes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad. Bien, entonces vamos a resolver esto, que es bastante sencillo. Nosotros vamos a aislar primero la esfera y vamos a graficar las fuerzas. No, justamente quitamos todo lo que puede interferir con nuestro análisis y solamente graficamos la esferita. Entonces en la esfera van a actuar tres fuerzas principales. Va a haber una reacción N1, que viene a ser justamente la que está ejerciendo esta pared sobre la esfera.
va a estar esta reacción N2, que justamente va a ser gracias a la acción de esta pared que está también interactuando con la esfera, y ambas, si se dan cuenta, es perpendicular al cuerpo, entrando al cuerpo. Y por último vamos a tener a la fuerza de gravedad o el peso, en la cual va a ser dentro del centro de masas hacia abajo, perpendicular hacia abajo. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bastante sencillo, ¿no? Pues bien, vamos a ver un cuarto ejercicio en el cual nos dice: si un cuerpo está en equilibrio, nos piden calcular el módulo de la fuerza de la tensión en la cuerda. Ajá, entonces este viene a ser nuestro cuerpo, este cuadradito de acá, perdón, este rectángulo, en la cual vamos a tener una fuerza tirando hacia la izquierda de 60 newtons y una fuerza de tensión, y además una fuerza de 20 newtons tirando hacia la derecha, ¿no? Vamos a considerar que el piso de acá es liso. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros nos planteamos siempre en este tema de estática y también el posterior de dinámica, nos vamos a plantear siempre el diagrama de cuerpo libre. Ni bien tengamos el objeto, siempre diagrama de cuerpo libre, y vemos qué fuerzas están interactuando. En este caso no vamos a dibujar el peso ni la normal porque no interfiere en este ejercicio. Entonces nos fijamos solamente en las fuerzas que están en el eje Y, en el eje X, que viene a ser estas tres de acá, ¿no? Una fuerza de 60 newtons que está yendo hacia la izquierda va a ser considerada como negativo, y las fuerzas que están yendo hacia la derecha van a ser de signo positivo. Entonces tenemos la tensión y lo podemos sumar con los 20 newtons, ya que están yendo en un mismo sentido, y restar con la fuerza de 60 newtons, ¿no? Justamente para que se cumpla la condición de equilibrio, la sumatoria de todas estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros ya podemos restar 20 menos 60, nos da menos 40 newtons, y el 40 lo podemos mandar al otro miembro como sumando, ¿no? Entonces la tensión nos daría como final 40 newtons. Entonces la tensión de acá tiene que ser 40 newtons para equilibrar todo este sistema. Bien, y ya como último ejercicio tenemos este de acá. Nos piden calcular la fuerza F para que el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Considerando justamente este gráfico de acá. Nos dice que la masa de A viene a ser de 4 kilogramos y la masa de B viene a ser de 6 kilogramos. La aceleración de la gravedad lo consideramos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Como siempre, comenzamos en la estrategia de este tema dibujando el diagrama de cuerpo libre. Como esta es una polea, entonces las fuerzas tienen que ser equilibradas, ¿no? Para que esté justamente en equilibrio. Vamos a tener justamente esta fuerza F de acá, que es la que nos piden. Tenemos la fuerza del bloque A, que viene a ser 40 newtons, debido a que 4 por 10 viene a ser la masa del bloque A, el peso, perdón, y 6 por 10 viene a ser 60 newtons, que también viene a ser el peso del bloque B, ¿no? Como esta fuerza se va a transmitir por esta cuerdita de acá, nosotros podemos simplificar estos 60 newtons, lo podemos poner por la parte de acá, ¿no? Entonces vemos que la fuerza en el eje X, perdón, en el eje Y, pero me estoy confundiendo, tenemos que van a ser 0, ¿no? Justamente para que se encuentre en equilibrio. Tenemos 60 newtons que van hacia arriba, son positivos, el F que va hacia abajo es negativo, y el 40 que también está mirando hacia abajo es negativo, ¿no? Justamente este 60 newtons, como les digo, se va a transmitir por esta cuerda, porque el 60 newtons ya de por sí ya le gana los 40 newtons, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar una fuerza F que equipare esas dos fuerzas. Entonces vamos a restar 60 menos 40, y también le vamos a restar el F, ¿no? Porque sabemos que la condición de equilibrio es que la sumatoria sea 0. Entonces tenemos 20 menos F. El F lo podemos mandar al otro miembro para que no tengamos un F negativo, y nos quedaría al final como 20 newtons. Entonces nosotros necesitamos 20 newtons para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Vean que justamente la cuerda de acá es la que transmite el peso, ¿no? Este bloque es mucho más pesado, y por lo tanto se va a desplazar para este lado de acá. Pero en cambio este, que es menos pesado, va a ir justamente a tender este movimiento de acá hacia arriba.
y nosotros necesitamos una fuerza de 20 newtons para que todo se mantenga estático, ¿no? Que es justamente lo que nosotros queremos. Bien chicos, hasta acá el tema de hoy, espero que les haya podido gustar. Repasen siempre sus temas anteriores para que estos temas se hacen mucho más comprensibles. Bien, nos vemos en la próxima clase, cuídense bastante, bye.